¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión donde, como ustedes saben, bueno, pues las invitadas de honor siempre son aquí las ideas y la reflexión sobre temas polémicos con múltiples aristas. Y la de hoy, bueno, pues el tema de hoy no es la excepción porque en la mesa ponemos el tema de la guerra, de las narrativas que circundan el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y es que sí, efectivamente, la guerra es también informativa. Mientras la Unión Europea ha ordenado cierres y bloqueos totales en redes de Rusia Today y Sputnik, los dos medios oficiales del régimen de Moscú, Vladimir Putin ha hecho lo propio con los medios occidentales como respuesta, dejando a sus ciudadanos pues a merced de su propaganda. Y en medio de todo esto, información falsa, propaganda de un lado y de otro. Así es que hoy vamos a hablar de este tema y nos conectamos hasta Madrid, donde se encuentra Julián Macías, un activista digital muy empapado del tema, director de Pandemia Digital, y a quien le doy pues la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Julián? Bienvenido nuevamente aquí a Debate 22. Muchísimas gracias, Jacaranda. Un gusto estar contigo. Igualmente, Julián. Bueno, pues ¿en dónde estamos parados en este conflicto que, como decía yo, sin duda también es una guerra mediática, es una guerra de información, Julián? Sí, precisamente quizás esta sea la mayor guerra mediática y de propaganda que hemos tenido en la historia, ¿no? Hay que recordar, bueno, la frase tan repetida que la primera víctima en una guerra es la verdad, y yo creo que, bueno, se está ratificando claramente. Y creo que un problema que solemos tener, ¿no? ¿Por qué tiene tanto éxito la mentira? Tiene mucho que ver con los sesgos de confirmación, los sesgos ideológicos que tenemos, y sobre todo cuando la emoción está palpitante tendemos a verlo todo blanco y negro. Y en este caso esta guerra evidentemente creo que no es de buenos y malos en el contexto global. Evidentemente o yo particularmente, condeno totalmente la invasión de Rusia, pero vemos cómo los medios de comunicación y las redes sociales no son neutrales, y hay una parte muy importante de esta guerra que fue el Euromaidán, el golpe de Estado en Ucrania en 2014, y la guerra, los bombardeos de Ucrania a la zona prorrusa del este del Donbass, con más de 2 millones de personas que tuvieron que salir de esa zona y más de 14.000 muertos, que han sido totalmente silenciados, y es una parte importante para entender el contexto de la guerra. Y vemos que ahora sí hay un full, cobertura con imágenes de todo tipo, y también un poco la dificultad de saber qué es verdad y es mentira. Aquí en España, por ejemplo, el primer día vieron los informativos con una explosión en China en el año 2015 diciendo que era un bombardeo, y en el programa de máxima audiencia de la mañana hablando de primeros bombardeos sobre población civil de Rusia sobre Ucrania con un videojuego. Por lo tanto, esto se suma un poco a lo que te comentabas de la censura, tanto por Occidente hacia Rusia como de Rusia, de redes sociales, leyes un poco restrictivas, autoritarias con los medios de comunicación. Muchos de los medios internacionales han tenido que ir, pero también medios rusos, y también con la censura a las expresiones en contra de la guerra, de las manifestaciones en la calle. Se dice que haya más de 10.000 detenidos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento muy autoritario y donde se están... ¿Cómo evitamos, Julián, el blanco y negro, como tú lo dices, cuando que me parecía importante que los medios de comunicación, las redes también, las redes digitales en connivencia con políticos, nos preparan para ir a la guerra? Y toda esta guerra que está tamizada de mentiras o de bulos, como ustedes dicen en España, pues es muy difícil de desmenuzar la información verdadera de la falsa. ¿Cómo le hacemos, Julián? Y sobre todo tú que, bueno, estás muy activo en las redes digitales cazando todas estas fake news. ¿Cómo lo hacemos cuando en realidad hay todo un aparato mediático y las propias redes están bombardeándonos con ese tipo de información, Julián? Bueno, pues yo creo que estamos en una situación más difícil de las habituales, que ya de por sí, creo que en tu programa también lo has comentado. Yo prácticamente hago un monográfico del asunto de cómo van cogiendo cada vez más fuerza
la estrategia tanto política como mediática de las mentiras desde el punto de vista mediático, porque se ha visto que es rentable bajo el amparo de la impunidad, que tiene la noticia falsa, el clickbait, la manipulación para, digamos, darle alimentar el odio de la gente que no quiere informarse, sino quiere sentirse informada con la información que a uno le gusta. Entonces, bueno, se van creando desde los medios de comunicación este tipo de estrategias que en guerra explota totalmente, es decir, todo esto se polariza muchísimo más, y que precisamente, te doy el dato, la combinación de medios de comunicación y redes sociales, desde las redes del gobierno de Ucrania, empezando por el Ministerio de Defensa, que puso un videojuego, claro, la famosa leyenda del fantasma de Kiev, poniendo un videojuego de combat, digamos un simulador de combate, poniendo en las redes oficiales, que luego el gobierno de Ucrania lo ha llegado a poner para decir que existía este fantasma de verdad, que no existe en la vida real, el fantasma de Kiev. Incluso te diría que la información que pasa a las agencias de noticias pues no se corresponde con la realidad, y evidentemente pasa con Rusia. Lo único que depende de la región donde estemos. Aquí en España, por ejemplo, que somos pro-OTAN y, digamos, totalmente contra Rusia, muy posicionados, pues creo que se hace también la vista gorda desde los medios de comunicación para no filtrar cuando hay una propaganda en contra de Rusia, igual que en las redes sociales claramente no han sido neutrales y han permitido vídeos falsos con 6 horas de emisión en directo, con más de 180.000 personas directas de un videojuego diciendo que eran bombardeos reales, ¿no? Y incluso vídeos también del videojuego Arma 3, que ha tenido 24 millones de visitas y 400.000 veces compartido, cuando son vídeos falsos, y las plataformas no las han eliminado. Incluso te diría, por último, que a grupos neonazis como el Batallón Azov, a los cuales Facebook le tenía retiradas las publicaciones por ser una organización política peligrosa, según define Facebook, durante la guerra va a permitir que publiquen no solamente esta organización, sino que incluso se publiquen amenazas de muerte a rusos o a Putin por el contexto en el que estamos. Entonces, bueno, pues estamos en una coyuntura bastante peculiar que alimenta o incluso exagera estos problemas que ya tenemos en la vida cotidiana cuando no hay guerra. Así es. Y ahora tocas este tema que me parece importantísimo con toda esta información alrededor, digamos, de los grupos neonazis, ¿no? O fascistas en Ucrania. Pues también ha sido una información muy difundida y que, digamos, la propia historia nos muestra que ciertamente hay grupos, ¿no? Neonazis, como los hay también en Estados Unidos, ¿no? Pero no quiere decir eso que toda Ucrania sea fascista. Sin embargo, esa es una de las informaciones que se han reproducido a lo largo y ancho de las redes sociales y de varios medios, Julián. Sí, ha habido, como creo que en la propaganda rusa, bueno, más allá de que todos sus medios hablaban de intervención militar o operación militar en vez de guerra o invasión, ha habido 2 elementos que se han repetido mucho. Una es precisamente hablar de que digamos, hacían la invasión para desnazificar Ucrania, y realmente yo creo que lo que está haciendo es nazificar, y te digo el porqué. En el Euromaidán, en el año 2014, hubo un golpe de Estado que incluso yo recomiendo el documental Ucrania en llamas de Oliver Stone, donde habla de la financiación de los Estados Unidos para crear canales de comunicación, incluso la financiación de grupos de estudiantes y relación con el jefe de policía, para alimentar un storytelling donde hiciera explotar todo y se diera el golpe de Estado que quitó al gobierno que era más votado, y donde tenían mucho peso los grupos neonazis, los grupos de ultraderecha, que incluso entraron en el gobierno de Poroshenko como sector derecha, digamos que hubo 2 o 3 partidos políticos, y ahí se creó el Batallón de Azov. Esto tuvo mucho apoyo popular cuando estaba convulsionada la sociedad, pero es verdad que el apoyo popular ha ido creciendo y era muy minoritario, y en una situación de guerra estos espacios han vuelto a ser muy importantes, incluso te diría que con un apoyo popular de la gente que es más extrema, ¿no? En la guerra la gente quiere gente extrema que sea muy brutal contra el enemigo, y es precisamente lo que hacen los grupos neonazis. La otra mentira que se ha repetido mucho es que Zelensky digamos, evacuaba Kiev. Y evidentemente Zelensky ahí le ha ganado la guerra porque tiene mucho manejo. Hay que recordar que él es actor, está haciendo el papel de su vida, lo está haciendo muy bien, está convenciendo porque estaba muy deteriorada su imagen,
pero es verdad que en este papel de protagonista está manejando muy bien las redes sociales y está demostrando una y otra vez que sigue en Kiev. Entonces está desmontándole también las noticias falsas que se lanzan desde Rusia. Pero es importante conocer esta parte también de la historia de que nunca se le ha dado cobertura como se le está dando ahora, evidentemente, porque también es mayor. Pero es verdad que hubo 2 millones de personas que tuvieron que huir por los bombardeos de Ucrania contra su propia población. Incluso 14.000 muertos, incluso Poroshenko, que era el presidente que salió de este grupo super ultra de este golpe de Estado, decía que los hijos de los niños en Ucrania irían a la escuela todos los días, mientras que en la zona del Donbass, que también es la zona prorrusa, pero de Ucrania, tendrían que refugiarse en sótanos. Acabas de tocar un tema interesante, lo de Zelensky, ¿no? Dices tú, está haciendo el papel de su vida. Interesante el manejo que está dando a las redes sociales, pero al mismo tiempo difundiendo alguna información que parece falsa, ¿no? Esto pensaba yo en los bombardeos del hospital, ¿no? Mariupol, en donde se decía que no era cierto, que en realidad no había personas que estuvieran heridas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué información cazaste respecto a todo esto? ¿Y qué papel está jugando justamente el presidente de Ucrania, pues también en expandir noticias falsas? Claro, evidentemente él está aprovechando cualquier oportunidad para exagerar el contexto. Creo que el ejemplo más claro, más que este del hospital, es el de la central nuclear más grande de Europa, que está en Ucrania, donde hubo un incendio de un espacio que era administrativo e incluso la capa de seguridad que tiene esa central nunca se vio en peligro, pero aprovechó para un poco hablar del peligro nuclear que existiría. Evidentemente creo que Rusia sea si quiere invadir el país, ese recurso que es de lo más importante, no creo que lo quiera eliminar, y aparte el peligro para la propia población rusa. En el caso del hospital, ahí había un cruce. Por el bando de Rusia se dice que era un hospital abandonado donde estaban los militares de Ucrania. Por otra parte, se decía desde la parte rusa también que era una actriz, ¿no?, la mujer que estaba embarazada. Lo único que te puedo decir de ahí es que es muy difícil contrastar la información. Lo que sí parece verdad es que la mujer realmente, aunque fuera actriz, estaba embarazada, porque hay fotos que así lo demuestran, y la noticia que salió ayer es que falleció tanto ella como el bebé. No tengo elemento para decir que esto sea mentira. Es muy difícil, en este caso yo no me puedo mojar. Hay otro caso curioso en el que tampoco me mojo, que es cuando entró un tanque en Kiev de los primeros días atropellando un coche. Todo parece indicar que es un tren, es decir, que es un tanque ucraniano, porque nunca, es decir, no entraron tropas a Kiev. Y de hecho se ve que derrapa, pero eso se usó masivamente para decir que era un tanque ucraniano, y claro, era demoledor lo que había hecho, pero me parece que fue un accidente de un tanque ucraniano. Pero si no tengo toda certeza, yo no me mojo a jugármela. Y había otra prueba que no tenían la Z que tienen, la Z, la O o la V que tienen todos estos tanques, pero en este caso más vale uno ser prudente y no decir que tiene irse a las certezas, y en este caso creo que son más las dudas que las certezas. Entonces no te sabría decir exactamente qué pasó. Ya, déjame hacer una muy breve pausa, Julián, porque pues ahora vamos a la otra parte. Digo, Vladimir Putin también tiene lo suyo, y ahí hay una cantidad de información que se está difundiendo, pues que también es falsa. Volvemos en un instante, si me permites. Regresamos a Debate 22 y pues estamos hablando de esto que también es una guerra informativa en el conflicto bélico Rusia-Ucrania. Julián, antes de ir a la pausa, te decía, bueno, hay información también del lado de Vladimir Putin que, bueno, pues se ha expandido de una manera muy impresionante. En el centro está toda esta noticia de que había laboratorios de armas biológicas en Ucrania, ¿no?, y que estaban siendo manejados por Estados Unidos, y de ahí toda una información que se ha venido desprendiendo. Por una parte, Estados Unidos lo negó, luego Rusia dijo que sí era cierto, Ucrania también. Y bueno, en fin, ahí ha habido una cantidad de información hasta saber que efectivamente parece ser que sí hay una serie de laboratorios. ¿Qué has pescado tú por ahí en todas las redes digitales y cómo estás pues nadando en el mar de información, Julián?
Bueno, a ver, esto es casi imposible verificarlo porque, bueno, a menos que entrásemos dentro de los laboratorios, es como un acuse recíproco de información o desinformación, no lo sabemos. Lo que sí está claro es que el miedo es la principal herramienta propagandística o que hace, digamos, polarizar más a la gente y evidentemente que puede dar más miedo que todo lo que hemos pasado estos 2 años con el coronavirus se viera amplificado, ¿no? Entonces, yo creo que principalmente el motivo de que se hable de esto tiene que ver con el miedo ya conocido, que ya sabemos que esto ha sido muy malo y que un resurgimiento de una variable o de que nos puedan atacar a toda la población, bueno, pues un disparador muy potente. Más allá de eso, yo no podría decir si es cierto o real, incluso si fuera cierto, cosa que no podría dar la certeza, bueno, pues eso no quisiera decir que se vaya a usar, que existan estos laboratorios que se vayan a usar para ir contra la población. Yo lo pondría en cuarentena y sí que diría que el miedo, y esto es un buen disparador, sobre todo un miedo conocido, incluso conocido en parte, sino ir más allá, sino van a usar armas como ha sido el coronavirus contra la población y eso, claro, es terrorífico y la parte reptiliana, es decir, nuestro cerebro tiene una parte reptiliana que es de la que venimos y digamos tenemos un desarrollo cultural, histórico, emocional también, del control emocional, que es la corteza cerebral, que se desactiva totalmente cuando entramos en pánico y tenemos miedo y por eso se comparten tanto las noticias falsas, porque normalmente vienen acompañadas de emociones y una de las más potentes es el miedo. ¿Quién comparte, quién propaga las noticias falsas? Aunque de alguna manera lo has estado diciendo, ¿no? Pues acá en México siempre toda esta historia de los famosos bots, las granjas, ¿no? Que están ahí como creando información falsa, pero también son los gobiernos, es un instrumento de propaganda, como tú bien lo has dicho, y finalmente es algo que erosiona de una manera pues abierta a las democracias, ¿no? Y en este caso, bueno, pues en el conflicto Rusia-Ucrania está más que presente. No, está claro, ¿no? Digamos que aquí siempre yo hablo mucho del método Bannon, que creo que es un poco uno de los maestros de este tipo de propaganda digital. Yo le llamo el método MOB, es decir, normalmente se suma la mentira, el odio y los bots. Es decir, que en estas batallas digitales la implementación artificial de las estrategias son importantes para que tengan una mayor amplitud, ¿no? Entonces, ¿quiénes las compartimos? Te podría decir que tú y yo, personas normales, que si una desinformación, una noticia coincide con nuestros sesgos de confirmación, incluso con nuestros prejuicios, pues imagínate que tenemos manía al colectivo feminista, porque incluso nos han inundado con muchas noticias falsas. Yo tengo ese odio cuando me llega una noticia criticando o dejando mal al colectivo feminista, yo tengo la necesidad de compartirlo para decir, visto, tengo razón, esta gente no es buena, no son justas sus reivindicaciones, todo esto. Bueno, esto se aplica a todo. Si nos vamos y esto tiene que ver por eso las noticias falsas también se comparten más que las noticias reales, por este componente emocional, ¿no? Y componente es un método científico, pero tiene una parte también que es artificial, que la gente suele confundir bots, o le llama bots a todos, ¿no? Y lo primero es que los bots se refiere a una cuenta automatizada y puede ser una cuenta falsa o puede ser una cuenta real. Es decir, tu cuenta, puedes darle las claves de tu cuenta a alguien que meta en un software y que haga retweets o que publique tweets en nombre tuyo, aunque tú seas una persona real. Y pueden ser, normalmente, son cuentas falsas. Y por otra parte, tenemos lo que se llaman troll centers o agencias de comunicación que tienen a trabajadores y cada una de esas personas que trabaja en esa empresa administra 50, 100 cuentas diferentes, incluso no en una plataforma, sino en diferentes plataformas, y puede hacer actividad humana que puede tener dos componentes. Una, lo que se llaman astroturfing o soft puppets, que es, bueno, hacerse pasar por otra persona y no tener que usar digamos, un lenguaje agresivo, sino, por ejemplo,
me contrata una empresa y yo me voy a la empresa rival a decir vuestro servicio no ha sido de buena calidad, estoy bastante decepcionado, tal, y poner mensajes positivos, el servicio que ofrece vuestra empresa es inigualable, tal. Bueno, esto lo puedes llevar a la política, incluso decir soy agricultor o soy votante de izquierda de toda la vida y después de 20 años estoy decepcionado, ahora voy a votar a la derecha, ¿no? Son mensajes como muy típicos. Y luego están lo que se llaman los trolls, ¿no? Que es insultar, mentir, provocar para que saltes y entres en la provocación y se hable de lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, bueno, estos serían como un poco los sistemas más usados para convertir la conversación o transformarla de manera, digamos, artificial. Ya, antes de que te vayas, quisiera preguntarte algo a lo que sé que le has estado dando seguimiento y ahí siguiéndote en tus cuentas, y que tiene que ver con todas las amenazas a la libertad de expresión, ¿no? Persecución contra periodistas, contra medios de varios bandos, pero sobre todo los medios rusos. Y me llama mucho la atención el caso del periodista vasco Pablo González, que fue detenido en la frontera entre Polonia y Ucrania y que hoy se le acusa de ser espía ruso. Es terrible y es tremendo este caso y entiendo que por ahí podría haber más casos, Julián. No, es tremendo. En este blanco y negro del todo vale, pues estamos viendo cosas terribles como, por ejemplo, este periodista que se le conoce su actividad y ha estado en varias guerras reportando. Más allá de la investigación, yo a priori creo que ha sido un error, una confusión. Básicamente creo que él, no sé si por nacimiento, tiene doble... Claro, es tiene doble nacionalidad. Doble pasaporte y por ahí es a lo mejor la confusión que han podido tener, pero la realidad es que creo que lleva ya 2 semanas incomunicado de su familia y de su abogado, que son derechos básicos que debe tener cualquier persona. Entonces, hasta ese punto llegamos y luego con periodistas estamos viendo también cómo se está aprovechando esto, por ejemplo, cosas que han hecho las plataformas sociales, creo que Twitter, incluso freelance, gente que ha trabajado alguna vez para Sputnik, incluso en el ámbito cultural, que no tiene nada que ver, te digo, de periodistas españoles, le han mencionado medio financiado por el gobierno ruso, y esto en este momento es un señalamiento que no tiene ningún sentido y que pueden provocar, con la rusofobia que se está fomentando, pues situaciones peligrosas. Incluso te diría, en lo personal, si bien condeno totalmente, y me parece que es un error histórico de Putin lo que está haciendo, y condeno todas las acciones que está haciendo, pues hay espacios muy... Para mí el programa Ahí les va de Ina Fina Genova era de los mejores contenidos que había en la red. Yo creo que la gente que... de Russia Today, ¿no? Sí, de Russia Today, y yo no, evidentemente RT hace propaganda y más en tiempo de guerra. Pero, por ejemplo, no solamente esa censura se dio en Europa, sino que todas las plataformas cerraron todos los contenidos sin mirar qué tipo de contenido, sino, bueno, es ruso, fuera. Y digo personalmente, más allá de que esté en contra de la censura de los medios, sea de donde sea, precisamente Ina Fina Genova, ahora que hablamos de desinformación, creo que con su trayectoria ha demostrado que hace una información que está muy por encima de los estándares periodísticos de la mayoría de los grandes medios de comunicación y tratando temas que normalmente están silenciados. Entonces, bueno, para mí también hay víctimas, que es las personas que quieren información y que lo encuentran también en algunos medios como estos, pero que debido a esta situación pues han borrado todo el contenido como si nunca hubiera existido. Así es, efectivamente, y a mí también me ha tocado compartir en Twitter, sobre todo, alguna información que viene de Russian Today, o sea, RT, y aparece una leyenda en donde dice, precaución, esta cuenta conduce directamente a Rusia, así de casi peligro, ¿no? Sobre todo, perdona que te haga un paréntesis, esto, y yo lo he denunciado, por eso digo, las redes no son neutrales, no me parecería mal si lo hicieran con la BBC, si lo hicieran con DW de Alemania, pero es que no lo hacen. Entonces, si son medios financiados por diferentes países, ¿por qué unos sí y otros no? Digo, antes de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una disonancia cognitiva que no termino de entender. Así es. Julián, yo te agradezco mucho, pero antes de que nos vayamos, quiero que le compartas a nuestro auditorio dónde te pueden encontrar, porque tú de alguna manera rompes muchas cosas en las redes y tienes tu propio programa y lo estás haciendo por otras plataformas, por favor. Sí, bueno, a ver, en Twitter estoy en Julián Macías T, como siempre, y luego, digamos, desde hace un par de años empezamos con Pandemia Digital, que empezamos por el canal de Telegram y la web, donde se pueden encontrar herramientas para hacer análisis forense digital, cada uno, ya que
ni las plataformas ni los medios nos protegen, pues tenemos que hacer de periodistas cada uno en nuestra casa, y ahí doy algunas herramientas. Y es verdad que mucha gente, teníamos bastante éxito tanto con la web como el canal de Telegram, nos pedían que hiciéramos vídeos de YouTube, etcétera, y desde hace 4 o 5 meses estamos haciendo directos todos los días, de lunes a miércoles a las 8 de la tarde, que sería la 1 del mediodía en México, y a las 12:30 los jueves, que sería, bueno, ya sería las 5. ¿Pero en YouTube? No, en Twitch, la plataforma Twitch en directo, claro. Pero luego lo subimos a YouTube. En YouTube, Pandemia Digital, y Twitch, Pandemia Digital, también pueden encontrarnos. Así que bueno, todos los días estamos haciendo programas y hablando pues un poco de esto, y tratando de matizar y poner colores a este blanco y negro de contra o a favor de una cosa y la otra, sin matizar. Y creo que es importante también que seamos críticos y que no seamos dogmáticos ni nos dejemos arrastrar por las emociones que normalmente nos llevan a sitios bastante oscuros. Claro, y también tienes una participación importante, decirlo, en este nuevo conglomerado informativo que es público, ¿no? En el programa nuevo de Pablo Iglesias, y por ahí estás algunos días, ¿no, Julián? Sí, estoy los martes a las 6 de la tarde. Se emite el programa en directo en YouTube. Yo tengo una sección los martes que se llama Dato Mata Relato, y que, bueno, la verdad es que lleva creo que más o menos un mes, y ha empezado muy fuerte porque es el podcast más escuchado en España. Y bueno, pues las personas que estamos colaborando pues estamos bastante contentas por la aceptación que ha tenido el programa, y que precisamente se focaliza mucho en dar colores al monografismo que se está dando desde los medios, y más en situaciones como esta. Pues vaya tarea la que tenemos, ¿no? Informarnos no es una tarea fácil, ¿no? Y menos pues tratar de romper ese blanco y negro. Te agradezco muchísimo, Julián Macías, como siempre, por haber estado aquí con nosotras en Debate 22. Hasta pronto, y bueno, pues por ahí te seguimos en las redes. Gracias y hasta pronto, Julián. Nada, gracias a ti, ha sido un gustazo estar de nuevo contigo. Igualmente, hasta pronto, y pues gracias a todas, a todos. Recuerden que el programa se queda alojado en Noticias 22, en Noticias 22 Digital, en la cuenta de YouTube. Nos vemos el próximo jueves.